por ejemplo, vamos a hablar de el motor de Platón y, de alguna manera, del Big Bang. Vamos a ver. A veces, una persona, en el transcurso de la historia, ha tenido una gran idea, ha lanzado una idea, pero esta idea, este guante, no ha sido recogido adecuadamente o no ha sido comprendido. Hace mucho tiempo, Platón, nuestro amigo Platón, el gran filósofo griego, entre otras muchas cosas, planteó el tema del motor. O sea, él creía que había un motor inicial, algo que hacía que apareciera el universo. Él no pudo en aquella época plantearse muchas más cosas, porque no tenía conocimientos, no había conocimiento tecnológico en profundidad, y por lo tanto el hombre no podía aportar más. Pero tuvo la idea de que tenía que haber algo en el inicio que empujara, que moviera y que crea todo un fenómeno que pusiera en marcha la creación, el universo. Esta idea, bueno, pues fue discutida, unos que sí, otros que no, como siempre, y de una forma un poco peregrina, porque realmente no había argumentos para darle la razón ni negárselos. Ustedes saben que ahora lo que se preconiza, lo que más se plantea es la teoría del Big Bang, que todos sabemos que en el fondo el Big Bang es absurdo, porque vamos a ver, entiendan ustedes que con cualquier objeto que nosotros toquemos, cojamos, una planta, una flor, o ya simplemente un átomo, tiene una estructura especial en unos planos, y después decir que el átomo tiene 7 planos magnéticos, pero bueno, es igual, dejando lo que yo diga, la física convencional pues ya reconoce que hay una estructura cuántica en los Quantum Vacuum Resonant Cavity Tech, o sea, en las cavidades cuánticas, y se acepta que en esas cavidades cuánticas ya aparecen los electrones que aparecen y desaparecen, cualquier átomo tiene una estructura muy, muy fina, o sea, la idea de que algo hace ¡pum! Y entonces de aquí quedan cosas muy bien hechas. Hombre, cuando tú haces una explosión, francamente, lo que queda después no está muy bien hecho, está bastante esparcido, ¿no? Por lo tanto, y no es que yo no entienda lo que quieren decir con el Big Bang, y si me quieren discutir esas cosas, en fin, entonces dejémoslo. Platón dijo que había algo en el inicio, y todos ustedes saben que hay ciertos textos que dicen, herméticos básicamente, las tablas Esmeralda, que dicen por un único camino se han hecho todas las cosas. Y lo pongo en letras grandes. Todas las cosas, todas. Desde un pez hasta un átomo, hasta un electrón. Todo se ha construido por un único camino, porque solamente hay un camino. Vamos a ver. Imaginen ustedes que unos exploradores externos de un lugar avanzado llegan a un planeta cualquiera, a la Tierra, por ejemplo, y empiezan a hacer una investigación de las formas de vida, etcétera, y quieren saber de dónde ha salido todo, cómo se ha formado todo ese programa genético que observan. Y entonces pues vienen y se fijan en un arbolito cualquiera, ¿no? Vienen un día y ven un arbolito con sus raicillas, tal. Lo cogen, lo miden, calculan su masa, su altura, toman datos. Al cabo de unos años vienen y ven el mismo arbolito que ha crecido, que es más grande, las raíces son más grandes, es más grande. Toman también medidas, etcétera, tal. Y al cabo de unos años vienen, muchos años, y este árbol, ¡oh, qué bonito! ¡Qué grande! Tiene más raíces. Precioso, ¿verdad? Y entonces, esos señores se equivocan y dicen, ¡ah! Claro, vinimos, estaba así. Ha pasado un tiempo, está así. Ha pasado un tiempo, está así. Y dicen, por lo tanto, extrapolan, y dicen, en el principio era un punto. Y entonces, estos sabios dicen,
Pues entonces lo que pasa es que toda esta materia estaba en un punto y ¡puf! Se expandió. Hizo ¡puf! Se expandió y salió un árbol. Y esta explosión, pues resulta que hace un árbol, pero con unas raíces, unas flores, una cantidad de túbulos, tal, nada, explota de una manera que queda nada, fantástico, ¿no? Y lo que hablamos, pues más grande, pero toda esa materia estaba aquí. No, resulta que se equivocan, esos señores se equivocan, porque resulta que esto estaba en un punto, no exactamente. Había un punto al que llamamos simiente. Esta simiente, tú plantas la simiente, y esta simiente lo que hace es incorporar agua, sales, además, en cuanto empieza a hacer una estructura, puede empezar a captar anhídrido carbónico, algo de oxígeno también, y con todo esto va fabricando una estructura. O sea, esta simiente incorpora lo que tiene a su alrededor, y todo eso que hay a su alrededor, agua, sales, etc., lo va estructurando. Es un mecanismo lento, preciso, ordenado, un programa, no una explosión, y este mecanismo incorpora materia y la estructura en esa forma según el programa genético que tiene. Puede ser un geranio, puede ser un ficus, o puede ser un cactus, o puede ser cualquier tipo de animal o planta. Bueno, en ese caso de planta, ¿no? Bueno, y entonces va creciendo, pero es un mecanismo que tiene un programa, una dirección, y va poniendo el anhídrido carbónico, el carbono, lo sale de una manera que tiene prevista y estructura esto. Y esto al final sería el universo al final. Pero toda esta masa no está en esta simiente. O sea, toda la materia del universo, señores, no está concentrada en un punto. En el inicio hay una simiente que incorpora lo que tiene a su alrededor, que es el volumen. Y esta simiente genera este volumen primero, después va incorporando eso que es la energía oscura, y esta energía oscura, o lo que se entiende por energía oscura, que no me voy a poner a explicar lo que es energía oscura, os diré solamente que es algo con 5 dimensiones de materia, 6 la fotónica, el séptimo descansó, 7 planos magnéticos. Bueno, esta energía oscura la va incorporando y estructurando, y aparece lo que se entiende como materia, etcétera, etcétera. La energía oscura es el volumen cuántico, ¿eh? Ese volumen cuántico va formando todo, y la simiente dispone de sales, de agua, de anhídrido carbónico, etcétera. Esta simiente solamente dispone de energía oscura. Pero imaginaros vosotros una señora que está haciendo encaje de bolillo, y con el encaje de bolillo hace distintas figuras. Aquí hace cuadraditos, aquí hace unas bolitas, tal, pero todo es energía oscura. Hilo. Con el hilo hace diferentes formas, y tú dices un lazo, un cuadrado, un triángulo, una cosa así, y ves cosas diferentes. Tú ves átomos, ves electrones, ves cosas diferentes. Todas están hechas de esta máquina precisa que organiza lo que tiene a su alrededor y crea un universo. Este mismo mecanismo utiliza una semilla, este mismo mecanismo utiliza un óvulo de un animal. Por un único camino se han hecho todas las plantas. Nada ha explotado, y por supuesto el universo no estaba todo concentrado en un punto, sino que de este mecanismo ha ido convirtiendo, es parte de este volumen, que la energía oscura, en materia, en fotónica y en campos magnéticos, en gravitación y campos magnéticos, en todo lo que nos forma. ¿Vale, amigos? Gracias.